Perfecto. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo eFriday, el del mes de diciembre. Los que sois asiduos a estar con nosotros los últimos viernes de cada mes sabréis que normalmente lo solemos dedicar a la innovación interna. Aprovechamos para compartir proyectos, iniciativas de innovación que hayan implementado compañeros nuestros de SACIR y que merezca la pena compartir con el resto de la casa. Los que además nos seguisteis hace justamente una semana, el día de diciembre, con la entrega de Innovadores Naturales, pudisteis ver que el COVID y la gestión de la crisis sanitaria fueron los grandes protagonistas. Sabéis además también que en innovación somos bastante curiosos y hemos querido profundizar un poquito más en cómo ha sido el día a día de estas personas que gracias a su esfuerzo, a su trabajo, han sido capaces de superar todos los retos que han ido viniendo en el día a día. Relatos de personas que han hecho posible que seamos capaces de superar el día a día y garantizar nuestras operaciones y, sobre todo, velar por la seguridad y la salud de los trabajadores que formamos parte de SACIR. Por ello, el eFriday que tenemos hoy es un eFriday muy especial. Lo vamos a dedicar a todos estos héroes anónimos. Les vamos a poner cara con las personas que van a compartir esta mañana hoy con nosotros, pero hay cientos de personas por detrás trabajando incansablemente por estar hoy aquí y haciéndonos la vida un poquito más fácil. Vamos a contaros historias reales de superación, de esfuerzo y de dedicación que nos han permitido estar en SACIR en las condiciones que estamos hoy aquí. Tenemos la suerte de contar con 6 compañeros de distintas líneas de actividad y con distintos papeles a lo largo de estos meses. Todos ellos, además, han ganado Innovadores Naturales en distintas categorías, espíritu de superación y excelencia, y hoy vienen a compartir con todos nosotros cómo han sido estos meses tan complicados y cómo han sido capaces de solventarlos. Un tema simplemente para aquellas personas que nos siguen en remoto. Tenemos habilitado un chat en la página web donde tenemos el streaming, así que, por favor, cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis hacer a todas estas personas, ponedla allí. Si nos da tiempo a lo largo de la mañana, pues intentaremos que ellos mismos nos lo respondan en primera persona. Y sin más, vamos a empezar con el primer bloque. Voy a dar paso a Miguel París, nuestro director de Seguridad y Salud, que seguramente todos conoceréis. Miguel, también ganador de la categoría de excelencia y tuvo el placer de recoger el reconocimiento en nombre de todos. Es el representante de todas aquellas personas que desde SACIR han estado diseñando e implementando diferentes medidas a lo largo de estos meses para garantizar la seguridad y salud de todos los empleados que trabajamos en SACIR. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias, Marta. Hace justo un año empezamos a oír hablar del COVID en la prensa, en los medios. Quedaba algo muy lejano, allá por China, en un mercado, no sabíamos muy bien. A medida que pasaban los meses, el virus se fue acercando hasta que al final llegamos al mes de marzo y de repente el 13 creo que fue, pues paró todo y empezamos a vivir una realidad totalmente diferente. Al final, como responsable de todo el área de seguridad y salud de SACIR, ¿cómo han sido estos meses de trabajo? Y si la innovación os ha ayudado de alguna manera a hacer las cosas de manera diferente y de manera mejor. Bueno, la verdad es que fácil no ha sido, como podéis imaginar, ha sido muy duro. Quizás ha sido el reto más importante al que nos hayamos tenido que afrontar en los últimos años, y esta pandemia ha puesto a prueba muchísimas empresas y muchas organizaciones, ¿no? Como bien decías, en febrero ya esto vimos que no era la gripe que nos venían diciendo que era un poquito más que una gripe, vimos que esto era un poco más serio y ya creamos un comité de crisis donde fuimos analizando toda la información que veníamos recopilando, analizando distintos escenarios de respuesta, anteponiendo siempre la seguridad de las personas ante cualquier otro tipo de decisión. Eso fue la clave en ese momento. Ya a principios de marzo, justo después de la manifestación del 8 de marzo, ahí vimos que los datos estaban creciendo de una manera tremenda y que estamos casi abocados a un confinamiento de manera inminente. Entonces, lo primero que hicimos fue contactar con todos los viajeros internacionales. Tenemos mucha gente por el mundo y lo que hicimos fue avisarles: oye, la situación es la que es, valora si la criticidad de tu viaje es necesario o no, pero alertamos para que pudiesen volver para no quedarse colgados en algún país, y la verdad es que no se nos quedó nadie colgado, ¿no? Y luego el 11-12 de marzo fue cuando esto estalla, nos tenemos que ir todos corriendo a casa, y donde empezamos a trabajar todos un grupo de trabajo muy transversal, que es el que toma un poco las riendas de esta situación en un entorno muy cambiante, ¿no?
Y aquí pues quiero aprovechar para dar las gracias a ese trabajo que ha hecho muchísima gente, como todas las direcciones de los negocios, la dirección de recursos humanos en los distintos negocios y central, servicios generales, viajes, comunicación, finanzas, el servicio médico y, por supuesto, mi equipo, del que estoy tremendamente orgulloso, ¿no? Y bueno, pues empezamos a manejar con un escenario, como os comento, muy cambiante, ¿no? Aquí hemos ido aprendiendo del virus poco a poco, los protocolos han ido cambiando, ha habido protocolos que han cambiado de la mañana a la tarde, entonces la adaptación ha sido muy complicada, pero bueno, ahí hemos estado en la lucha, ¿no? También me gustaría destacar el trabajo que ha hecho TIC antes que nos ha permitido a todos teletrabajar con una facilidad tremenda y sin que se merme en absoluto la productividad, con lo cual también creo que es digno reconocer esa parte, ¿no? Y bueno, quizá aquí me gustaría destacar también el esfuerzo, los verdaderos héroes, creo que se llama héroes, ¿no? La ponencia de hoy, los verdaderos héroes ha sido la gente no que hemos estado diseñando abajo, sino la gente que ha estado en el barro, en la primera línea de batalla, ¿no? Porque esto casi se podía considerar una batalla. Residencias, atención temprana, hospitales, limpieza de calles, de conservación de carreteras, aguas, prácticamente todas nuestras actividades, obras incluso han sido consideradas esenciales y hemos tenido que estar ahí al pie del cañón y hemos tenido que adaptar estos protocolos para que poco a poco estuviésemos al día y siguiésemos dando servicio, que era lo que se esperaba de nosotros, ¿no? Y me preguntabas por la innovación. Pues bueno, yo creo que la innovación es una actitud, ¿no? Y la actitud de todos los compañeros de SACIR ha sido admirable, desde las personas que hemos tomado algún tipo de decisiones hasta las personas que han tenido que enfrentarse día a día a su trabajo con esos miedos y esas complicaciones. Creo que ha sido lo que nos ha permitido superar esto con una nota, yo creo que más que aceptable. Te iba a preguntar, aparte de la innovación, yo creo que todas las situaciones de cambio y de incertidumbre, por lo que me estabas contando tú al final, normalmente las personas somos un poco reticentes a cambiar y nos quedamos un poquito para atrás y me imagino que en SACIR no seremos una excepción. ¿Os lo hemos puesto fácil, los empleados? Nos lo habéis puesto facilísimo. Ha sido un orgullo y satisfacción, que diría, ¿no? Porque te lo digo de verdad, o sea, en una situación tan complicada, tan cambiante, donde a veces hemos tenido que decir cosas contrarias porque los protocolos cambiaban, la actitud de la gente, las caras que nos ponían, el sentimiento de agradecimiento que hemos tenido siempre ha sido de una satisfacción personal tremenda. Entonces, yo creo que la adaptación de los empleados de SACIR a esta situación tan cambiante ha sido digna de mención. Yo creo que otra cosa también a destacar, y lo bueno de tener una compañía tan grande y tan acostumbrada a trabajar de manera conjunta como nosotros, es que hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano de áreas muy diferentes. Estos mencionados, recursos humanos, las direcciones de los negocios, servicios generales, vosotros, por supuesto, que yo creo que en empresas con otras características, otros tamaños, otras maneras de trabajar, hubiera sido muy difícil el poner en marcha todo. Un ejemplo de esto que comentas, de mercado de material COVID completamente loca, se tomó una decisión, creo que acertada, de coordinar toda la compra de material COVID de una manera centralizada, coordinada por Ángel Jiménez y su equipo y por mi área. Y creo que es de reconocer el trabajo que habéis hecho, Ángel, porque ha sido realmente un esfuerzo titánico, pegándonos por conseguir el mejor material, el mejor precio. Nos quitaban el material en los aeropuertos y la gente de tesorería ha agilizado muchísimo los pagos para que esto no ocurriese. Entonces, creo que también es ese ejemplo, ¿no?, de cómo hemos ido adaptando las situaciones y cómo se han puesto soluciones a problemas muy serios que tenemos, ¿no? Porque hemos comprado cantidad ingente, no recuerdo las cifras, pero millones de euros y muchísimas mascarillas, guantes y demás, y realmente el esfuerzo que se ha hecho ha sido magnífico, ¿no? Perfecto. Nos has hablado un poco de cómo ha sido la historia a lo largo de estos meses. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte aparecen noticias un poco más esperanzadoras alrededor de la vacuna, los planes de vacunación, todas las aceptaciones por los organismos internacionales. Pero al final lo que vienen a decir los expertos es que todavía nos quedan muchos meses por delante hasta que podamos volver a una situación, bueno, no sé si normal, no sé cómo vamos a quedar después de esta, pero bueno, por lo menos un poco más parecida a lo que teníamos antes, con lo cual no nos podemos relajar. En esta situación, ¿estáis pensando ya en qué tipo de iniciativa vais a tener que seguir poniendo en marcha para seguir velando por la seguridad de todos? Por supuesto. Vamos a ver, aquí lo que ha primado siempre es nuestras actuaciones han sido siempre guiadas por los protocolos de sanidad, por el sentido común. Es un poco lo que hemos ido haciendo y hasta ahora creo que los resultados nos han dado la razón, ¿no?
Aquí sabéis que en la sede central de Madrid tenemos como 1.200 trabajadores y no hemos tenido contagios internos prácticamente. Entonces creo que las cosas se están haciendo razonablemente bien. Esa capacidad de adaptación que hemos demostrado hasta ahora la vamos a tener que seguir poniendo en marcha porque el escenario va a cambiar, como tú bien dices. Esto no va a acabar en pocos meses, nos esperan meses todavía complicados, pero sí es verdad que hay nuevos test que parece ser que van a facilitar mucho la identificación de contactos tanto asintomáticos como asintomáticos, mucho más fáciles de hacer, como el test de saliva, que seguro que habéis oído hablar, incluso test de aliento, que va a facilitar mucho, incluso nuevas tecnologías que van a permitir desinfectar grandes espacios de una manera mucho más fácil. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando y evidentemente la vacuna, pues que es la luz al final del túnel que todos vemos, pero que no debe crear esa falsa sensación de seguridad, que yo creo que todos en alguna medida estamos bajando un poco la guardia. Y creo que hay que mantener el espíritu de que esto sigue siendo muy grave, sigue muriendo mucha gente y tenemos que seguir alertas completamente. Hablando de 3, no sé, te voy a poner un aprieto. ¿Cuántos test más o menos habéis hecho desde SACIR? Pues no te lo sé decir, pero más de 5.000 seguro. Más de 5.000 seguro. Importante, ¿eh? Y ya para acabar vamos a intentar sacar, o a ver si es posible sacar algún aspecto positivo. Yo creo que cualquier situación complicada e incluso tan dramática como esta, siempre se le puede dar un poquito la vuelta, intentar buscar ese aspecto positivo o incluso alguna lección aprendida que podamos aprovechar en el futuro para que si nos vuelve a ocurrir una situación parecida, pues seamos un poquito más fuertes o más inteligentes y podamos hacer las cosas de forma un poquito mejor. ¿Tú crees que hemos podido sacar algunas...? Seguro, de cualquier situación en la vida, incluso de las más negativas, siempre se puede sacar algo positivo, ¿no? Y yo creo que de cómo hemos afrontado esta pandemia, para mí la lección más importante que hemos sacado es que todo lo que veníamos trabajando antes de la pandemia ha puesto de manifiesto que era el camino correcto. O sea, juntos somos más fuertes, que nos hemos cansado de oír, es que es verdad. O sea, si no hubiésemos atacado este problema trabajando todos juntos, todos de manera coordinada, sería imposible que hubiésemos salido de esta manera. Entonces, desafíos cumplidos, no podemos decir todavía que lo hemos cumplido, pero yo creo que estamos en la buena línea para cumplir los desafíos. Y también, como lección aprendida, tenemos la ventaja de que en Latinoamérica el virus ha llegado más tarde. Entonces, todas las lecciones aprendidas positivas y negativas que estamos sacando de la gestión de la pandemia las estamos exportando a Latinoamérica para que ellos no tengan que sufrir ese proceso de aprendizaje y puedan ir con soluciones mucho más exacto. Pues oye, Miguel, muchísimas gracias por compartir a vosotros vuestra experiencia y dadle por favor un aplauso. Gracias. Pasamos ahora al segundo bloque, que tiene que ver con la constructora, con SACIR Ingeniería e Infraestructuras. Tenemos a Luis Esteban, a Pedro Gallego y a Esteban Sánchez. Venid por acá, por favor. Ellos han sido ganadores también de Innovadores Naturales en las categorías de espíritu de superación y de excelencia, justamente por el trabajo que han realizado alrededor de soluciones técnicas en el ámbito de la arquitectura y en el ámbito de las instalaciones, tanto Luis como Esteban, intentando mejorar las condiciones de seguridad de los hospitales que tenemos en ejecución actualmente. Y por parte de Pedro, él es el ganador de la categoría de excelencia por toda la trayectoria que lleva dentro de la casa y por haber ayudado a SACIR a posicionarse como un referente en los proyectos de construcción de hospitales, tanto a ámbito nacional como internacional. En el caso de ellos tres nos van a presentar las diferentes soluciones que han hecho anti-COVID en los hospitales que tenemos en SACIR, habilitando nuevas zonas, además no utilizadas normalmente para la gestión sanitaria, y además también nos darán alguna pincelada de algún proyecto de innovación interesante que han tenido en el ámbito hospitalario. Así que sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Tenemos organizada esta charla en 3 partes. Yo voy a hablar de cómo hicimos el informe de medidas anti-COVID para la arquitectura hospitalaria y su aplicación en el Hospital de Milán, que está actualmente en marcha. Pedro va a exponer los casos del Gregorio Marañón y el Isabel Zendal, que son 2 actuaciones concretas realizadas además aquí en Madrid. Y por último, Esteban hablará de las instalaciones, que es un capítulo absolutamente crítico en la arquitectura hospitalaria. Quiero aprovechar esta ocasión para dar una foto general de cómo está implantado SACIR internacionalmente en el mundo de la arquitectura hospitalaria. En esta imagen podéis ver todos los países donde SACIR está implantado y marcados en rojo los 8 países donde a día de hoy SACIR tiene construidos hospitales.
Son España, Portugal, Italia, México, Perú, Chile, Angola y Cabo Verde. En total, 44 proyectos hospitalarios que suman más de 2 millones de metros cuadrados, que se dice pronto, y que dan servicio a más de 10.000 camas. Quiero decirlo porque tal vez no todos los que nos escuchen estén involucrados en el sector sanitario, y es un dato muy relevante que se sepa que el Grupo SACIR es líder en el sector de la arquitectura hospitalaria, que es un campo enormemente competitivo, ¿no? Dicho esto, voy a intentar resumir el trabajo realizado. Los hospitales posiblemente sean la obra de edificación más compleja que existe, ¿no? Yo siempre digo que un hospital es como una refinería con camas, ¿no? Y lo es porque por la enorme complejidad que tiene la relación entre las áreas, por los exigentes requerimientos técnicos y sobre todo por la continua innovación en la que se está inmerso el proceso sanitario, que te obliga a estar actualizándote continuamente, ¿no? No puedes quedarte en lo que hoy en día llamamos la zona de confort, sino estar continuamente aprendiendo nuevas soluciones, nuevas tecnologías que luego se aplican, ¿no? Pero aunque hay muchos cambios en la arquitectura hospitalaria, sí hay ciertas cosas que son comunes para todos los hospitales y que son absolutamente críticas, que son los accesos, las circulaciones y las instalaciones. Esto en cualquier hospital, ya sea de países diferentes o dando servicio a enfermedades diferentes o territorios distintos, son aspectos primordiales. Entonces, en el informe que se hizo para medidas anti-COVID, lo consideramos fundamental actuar en estos tres campos, y luego le añadimos zonas comunes, y ahora explicaré por qué. En los accesos se toman medidas relacionadas con la técnica y con el diseño. Con la técnica, muchos ya os sonará, pues, estaciones de control de pacientes, cámaras termográficas, control de aforo, arcos desinfectantes y todo eso. Y en el diseño, un tema como el COVID y en general las pandemias nos han hecho reflexionar sobre que los hospitales tienen que incorporar más accesos, sobre todo en el tema de urgencias. Actualmente las urgencias siempre están separadas por urgencias de adultos y urgencias pediátricas, y se ha visto que es importante empezar a incorporar otro acceso más de urgencias de pandemias, y asimismo diferenciar los accesos de personal sanitario, pacientes y todo el tema de insumos y mantenimiento, que no haya cruces de gente en la medida de lo posible, y esto tiene una repercusión en el diseño importante. Totalmente vinculado con los accesos están las circulaciones, tanto las horizontales como las verticales, insistiendo en las mismas separaciones, ¿no? Aparte de las cuestiones técnicas que pueden ser detectores de presencia para que no haya que tocar nada, que en el transporte vertical, pues, los ascensores tengan una tecnología que permita no llamar sin tocar, ¿no? En las instalaciones hay dos temas muy relevantes, que son la ventilación y la climatización, sobre todo en un virus que se propaga por el aire, ¿no? De esto hablará más en detalle Esteban. Y en lo referente a zonas comunes son críticas porque son zonas donde hay grandes aglomeraciones. Entonces también es otro tema importante. Eso en lo referente a las actuaciones. Y luego hay dos conceptos, que son el hospital clínico y el hospital líquido y el circuito clínico. En este tema, como SACIR participa en muchos procesos de diseño y construcción, nos influye, porque el concepto de hospital líquido era algo que ya se venía hablando en el mundo de la asistencia sanitaria y que el COVID lo ha relanzado. Es el querer convertir los hospitales en auténticos centros digitalizados que tengan interactuación con otros hospitales, con centros de salud e incluso con la asistencia domiciliaria. Y esto influye mucho en el diseño, en esa tendencia que ya había antes del COVID de que el hospital sea cada vez más ambulatorio, que haya menos interactuación con el paciente. Y el circuito clínico, esto es un tema cultural y que obliga a educar a la población. Se tiende siempre a ir a las urgencias de un hospital general, y eso no debe ser así. Hay un circuito clínico, hay unos centros de salud, una atención primaria que se tiene que fomentar para no colapsar los hospitales, ¿no? Esto es muy importante. Voy a hablar de medidas concretas y actuaciones concretas en el Hospital de Milán, que para el Grupo SACIR es una obra importantísima. Es el primer hospital en Italia, un hospital muy relevante de más de 100.000 metros cuadrados con 700 camas, y además en una zona de Milán, en pleno centro histórico de la ciudad. Y aquí hemos propuesto una serie de medidas relacionadas con lo comentado antes, que están actualmente
en aprobación, en periodo de aprobación con las autoridades sanitarias. Una influye a los accesos, hemos retocado mínimamente pequeñas actuaciones en las plantas bajas para poder hacer eso de que los accesos no se cruce el personal, que las urgencias tengan un tercer acceso, y son actuaciones muy pequeñas que aportan un gran valor añadido, así como actuar en las UCIs. Las UCIs se ha visto que es un tema crítico, ya todo el mundo sabe que son las UCIs, sabe que son críticas, las conoce porque claro, el tema del COVID pues a todos nos ha ilustrado un poco el tema sanitario. En Milán la zona de las UCIs tiene 24 puestos y hay una actuación muy puntual y que realmente aportaría muchísimo en caso de pandemia, que es dotar de pequeñas preinstalaciones. Lo que diferencia un puesto de urgencias de un puesto de UCI es que tiene toma de gases medicinales, toma de oxígeno y respiradores. Esa es la diferencia. Entonces, con dejar unas pequeñas preinstalaciones se puede doblar la capacidad de la UCI de la noche a la mañana. Y eso da un valor añadido enorme al hospital. Por supuesto, no cumplirían los metros cuadrados que se exigen, pero en caso de pandemia, ¿a quién le preocupa eso, no? Cuando se ha visto montones de camas en los pasillos de los hospitales, ¿no? Pues a nadie. Otro tema que se plantea aquí en Milán es, aprovechando el aparcamiento en el sótano 2, enorme y diáfano que se dispone, determinar un área donde también se pueden hacer preinstalaciones. Y esta no es un área clínica, es un área de aparcamiento, pero bien colocada junto a los núcleos de comunicación verticales, sin interferir al resto del aparcamiento, que puede seguir usándose y que además permitiría la llegada de ambulancias hasta la misma puerta de esta zona. También se puede poner una UCI y en esta ocasión con un área enorme. Entonces, estas cosas son pequeños retoques que dejas todo preparado para que luego, de un día para otro, y esta vez sí, de un día para otro, se pueda hacer. Si no se puede hacer en hospitales donde no permitan estas actuaciones, hemos hecho un esquema de un hospital de emergencia que se puede anexar a un hospital general. Siempre y cuando lo permita por terreno, un hospital que está en las afueras de una ciudad, por ejemplo, tipo Querétaro, o un hospital pues que cuenta con un gran parque cerca, aunque sea en un entorno urbano como La Paz, por ejemplo, pues se puede organizar un hospital bien distribuido, marcando unas circulaciones que permiten no interferir. Aquí lo azul sería hospitalización y las áreas de colores, pues todas las cocinas, almacenes, radiología, vestuarios. Y esto es una organización militar que tiene una gran modularidad para poderse hacer rápido y eficazmente, que tiene sectorización, que es crítico en este tema para poder ir tratando los pacientes. No todos los pacientes de COVID son iguales, hay que ir por fases. Esto permite sectorizar, que es muy importante, y es totalmente flexible. Se puede hacer de 3 bloques, de 2, de 1, en caso de que no se pueda hacer lo anteriormente comentado, que no haya áreas de este tipo, ¿no? Tipo grandes aparcamientos o bibliotecas, ¿no? Y bueno, de una pincelada, esto es lo que puedo contar antes de dar paso a Pedro para el Gregorio Marañón y el Isabel Zendal, con la dificultad que tiene resumir los hospitales, que es lo más complejo de edificación en unos minutos, ¿no? Bueno, como en primer lugar, terminar de explicar un poco lo que decía Luis del hospital este que se diseñó de emergencias. Esto nació como consecuencia de cuando empieza la pandemia, vimos que todo se colapsaba, que todo estaba manga por hombro, que no había capacidad de camas, que no había nada. Y bueno, pues un grupo de trabajo, entre los cuales estaba también, por supuesto, Ramón y Luis, inventamos esta historia del hospital de emergencias. Esto tiene esta forma porque se diseñó como primera medida para incrementar las camas del Gregorio Marañón sobre un aparcamiento que está entre O'Donnell y Doctor Castelo. Entonces, estuvimos viendo la capacidad de carga de la cubierta del aparcamiento y se diseñó esto. Al final, después de que nos atrevimos a decir que esto éramos capaces de construirlo en un mes, porque habíamos tratado con distintos proveedores que nos daban el servicio para poder hacerlo, políticamente no llegó a triunfar porque nadie se atrevía a dar este paso, porque yo creo que en la mente ya tenían el Isabel Zendal en aquellos momentos y no querían hacer actuaciones distintas a lo que ya tenían políticamente pensado. Pero bueno, ahora mismo, esto mismo lo hemos ofrecido en Canarias y estamos esperando la contestación del gobierno canario a ver si se tiran para adelante con ello. Y esperemos que podamos hacer algún día algún hospital de estos, que es una buena idea, ¿eh? Una buena idea. En cuanto a las actuaciones que hemos... cuando empieza la pandemia, los hospitales empiezan a colapsar, pero se empiezan a colapsar de una forma
exponencial. O sea, empiezan a entrar pacientes, más pacientes, cada vez más graves, y colapsan los hospitales. Entonces, en el caso de Gregorio Marañón, se colapsó pues prácticamente de inmediato, nada más empezar la pandemia. La gerencia del hospital habla conmigo y me dice, oye, por favor, ¿sois capaces de echarnos una mano? Porque estamos en un momento donde, si no os echáis una mano, esto se desborda por completo. Y bueno, en todo lo que nos pidieron, estuvimos ahí. Es cierto, y esto no hay que dejar de decirlo, que toda la gente nuestra, del Gregorio Marañón y todos los proveedores que tuvimos, nadie tuvo miedo, todo el mundo se lanzó a la batalla y hicimos estas actuaciones de urgencia porque estaba completamente colapsado. O sea, se nos pidió hacer más camas de UCI, porque la UCI lo primero que se colapsó, en zonas tan raras como era la biblioteca o la zona de informática del hospital. Entonces se desmontó la biblioteca, se hicieron las camas que se indican en la diapositiva de UCI y la zona de la biblioteca de una manera similar. De igual forma, en un edificio que teníamos ya para demoler, que era el oncológico, que se había empezado a demoler de forma interior en alguna planta, hubo que rehabilitar nuevas zonas de las que ya habíamos empezado a demoler para volverlas a poner en uso, pero en plazos como 24 horas. O sea, ahí se estuvo trabajando con muchísima gente, con muchísimo interés, y se consiguió llegar a los plazos que nos pedían, con todas las camas que nos pedían, lo cual yo creo que sí fue una forma de contribuir a salir de aquellos primeros momentos tan graves. Hay una actuación que aquí no viene porque era muy pequeña, pero que también es digna de mención, que es la entrada a urgencias desde la zona de hospitalización, donde había una empresa que la estaba ejecutando, esa empresa tuvo miedo y se fue, y nos pidieron nosotros entrar ahí, y la gente, la verdad que urgencias, había que ver cómo estaba en aquella época, nos atrevimos y entramos allí y rehabilitamos toda aquella zona. O sea que afortunadamente el Gregorio Marañón nos ha sabido agradecer un poco toda esa labor que hemos tenido, y bueno, pues ahí vamos teniendo obritas que vamos concatenando unas con otras, y espero no salir de ahí en 10 años, Pedro, vamos a ver si es verdad. Yo creo que no sea por pandemias. Que no sea por pandemia, efectivamente. Esto es un tema que yo creo que también es digno de mención, donde nuestros compañeros de innovación, en este caso en el nombre de Mario y Beas, nos ofrecieron. El Gregorio Marañón es un hospital complicado porque es un hospital de reforma y ampliación, donde actuamos en zonas con pacientes ingresados o con consultas, y donde en la planta superior o en las zonas aledañas tenemos que actuar de una forma importante, demoliendo y haciendo una zona nueva. Entonces tenemos el edificio quirúrgico, que hay una zona de ampliación que es nueva, pero una zona que estamos construyendo ahora mismo, que es con la planta baja en uso, construir 3 plantas arriba, y además el proyecto venía dimensionado de una forma que no era todo a la vez, sino que se hacía por fases. Yo no era capaz de explicarles muchas veces la complejidad que eso iba a tener desde el punto de vista asistencial. Porque claro, estar demoliendo un sitio con la unidad de sueño al lado, pues hombre, el tío del sueño va a ser que se va a despertar, ¿no? Entonces, Mario fue capaz de hacer de forma virtual 2 proyectos, uno como venía diseñado un proyecto y otro como decíamos nosotros, de forma que les pudiéramos explicar a la gerencia, que son médicos y no son técnicos, los inconvenientes que ellos iban a tener si se hacía lo que venía en proyecto. Esos proyectos lo hicimos. Estas gafas son la muestra que llevamos ahí al hospital para que ellos pudieran ver el proyecto como si andaran por dentro del hospital. Entonces vieron uno, vieron el otro y nos facilitaron la labor de aceptar nuestra propuesta, que indudablemente eso va a repercutir en plazo, en costes indirectos y al final en beneficio, que es lo que se trata en esta empresa. Entonces, estos nuevos métodos que apenas conocemos o que usamos poco, yo creo que hay que empezar a incrementarlos, porque sí es verdad que convencen a gente que no es técnica y gente que es ajena a nuestro negocio. En este caso, los médicos se convencieron de que era necesario hacer la obra de la forma que decíamos nosotros y no como venía en proyecto. El mismo arquitecto también, que muchas veces tampoco son muy conscientes del tema, ¿no? Esto es, bueno, pues alguna de las diapositivas y bueno, ahora el Isabel Zendal es el Hospital de Pandemias de Madrid, un hospital que empieza a hablarse de él en el mes de junio, donde nos mandan un primer escrito la comunidad diciéndonos si nos atrevemos a participar en el proyecto y nada más, donde a final de junio los que contestamos que nos atrevíamos nos dicen, vale, pero es que el plazo es el 31 de octubre y no puede ser otro, tú sabes lo que tienes que hacer, no hay proyecto, nada más que sabemos lo que queremos hacer y hay que hacer la obra y el proyecto en este plazo. Dijimos, pues para adelante.
Teóricamente se iba a empezar a 1 de julio y el primer día que nosotros pudimos pisar la obra fue el 22 de julio. O sea, el primer día que pisamos la obra, 22 de julio, con una caseta de obra. Todavía no podían entrar las máquinas, entraron 2 o 3 días más tarde. Una obra que teóricamente iba con una cimentación superficial, que hacen un geotécnico, contratan a un ingeniero geotécnico y dice que no, que tiene que ser con pilotes, y se diseñan pilotes de 16 metros de longitud in situ, porque al principio iban a ser prefabricados y luego in situ. Losas de 80 centímetros de canto. Ahí hemos hecho más de 6.000 metros de pilote, hemos hecho más de 1,5 millones de kilos de acero, más de 15.000 metros cúbicos de hormigón, y bueno, pues nos lanzamos a la vorágine y desde el 22 de julio, es mentira que se terminó el 31 de octubre, pero sí es verdad que se terminó el 16 de noviembre, no ha habido sábados, domingos, ni festivos, ni la Virgen del Pilar, ni la Virgen de Agosto, ni nada, pero la gente ha estado dando el callo y además de una forma ejemplar, sin pedir nada a cambio. Luego alguna cosita les hemos dado, pero sin pedir nada a cambio. El agradecimiento también a nuestra dirección, que se presentó en la obra, tanto Pedro como Antonio Belmonte, como Álvaro, a dar ánimos a la gente, que muchas veces una palmadita en la espalda es lo que a la gente le motiva y le satisface. Y ahora están ya en otro proyecto, pues ya como está terminado se han ido a otro proyecto, y el hospital es un hospital completamente distinto a lo que conocemos. Es un hospital diseñado en base al IFEMA. Es un hospital con 12 renovaciones hora de ventilación, 100% renovación de aire, y lo que pretenden es que no haya contagios internos. Ahora mismo tiene en el orden de los 15-20 pacientes que se van incrementando día a día. De los 3 bloques de hospitalización se ha puesto en marcha el primero, que es donde están las UCIs, y según se vaya incrementando irán poniendo en marcha el resto de los lotes. No tiene quirófano este hospital, la gente es solamente para tratar el tema del COVID, no tiene radiología, solamente tiene tratamiento de tema hospitalario. Este es el esquema principal, el inicio del hospital, según entramos por la parte izquierda, es un edificio administrativo y donde han montado una sala de pabellón de crisis, donde ante cualquier necesidad se reúne toda la gerencia del hospital y de la Consejería de Sanidad. A continuación tienen los 3 pabellones hospitalarios, el que se ha puesto en marcha es el del centro, que es donde están las UCIs, el IML, que es la media esfera que tenemos a la derecha, es un edificio que llevaba 10 años sin uso y al final va a ser una especie de macro edificio de autopsias, porque va a ser el macroanatómico forense de la Comunidad de Madrid. Y luego está la nave que hemos hecho nosotros, una nave de 100 metros por 50 más o menos, con 14 metros de altura para robotizar y donde se va a almacenar todo el material que llega a la Comunidad de Madrid y luego lo distribuyen a los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, ¿no? Estas son unas fotos interiores de lo que es el hospital, cómo ha quedado el hospital y el esquema de funcionamiento. Son como box de 8 camas, completamente repetitivo a lo largo de los pabellones. Con esto doy la palabra a Esteban, que de instalaciones está muy puesto. Bueno, ¿cómo nos pueden ayudar las instalaciones para protegernos contra el COVID? Pues de diferentes maneras, algunas de ellas muy sencillas, como evitando que toquemos dispositivos, hasta otras mucho más complejas, como es el sistema de climatización. En este informe del que hablaba Luis, en el que se estudian diferentes soluciones, hay algunas de ellas muy sencillas, como el cambio de grifos. El tema de ascensor es un poco más complejo, porque es verdad que hay zonas del mundo donde se han implementado botoneras en el suelo, cámaras para poder mover el ascensor solo con gestos, pero esto es un tema muy complicado para personas con problemas de accesibilidad. Y en Europa, que estamos bastante sensibilizados con este tema, pues no hemos podido llegar a implementar ninguna, pero en otros aspectos de los edificios sí se puede. Con el control de los flujos que hablaba Luis, porque se puede, de los flujos de personas, se puede por cámaras, contamos las personas que hay, podemos parar. Probablemente en alguna tienda os ha pasado, ¿no? que vais a entrar y hay un pilotito rojo que dice que ya no se puede entrar porque se va contando las personas. Pero lo más importante es la climatización, es la ventilación. Fijaos, hablaba Miguel de cómo han ido cambiando los protocolos, ¿verdad? Al principio, la Asociación Europea de Climatización o la RAE norteamericano tenían tanto miedo porque no se sabía qué pasaba, no se sabía si la climatización nos podíamos contagiar o no, que la primera recomendación que dieron era abrir las ventanas.
y nada más. Afortunadamente todo eso ha ido cambiando, se ha ido investigando y hay muchas cosas que se pueden hacer. Hablaba Pedro de la renovación del aire, es lo más importante. Incluso cuando hemos visto cómo adaptar edificios en los que estamos habitando o en los que estamos trabajando, cómo adaptarlos a protegernos con las pandemias, todos los que tenían aire exterior, ha sido facilísimo. Los que no, pues mucho más complicado, porque si tenemos un aparatito aquí encima que está impulsando el aire, si le metemos un filtro EPA como el que tiene un quirófano para filtrar el aire, el aparato no funciona, no va. Además, estos sistemas de climatización de todo aire exterior permiten, en la mayoría del mundo, en muchas épocas del año, no consumir energía eléctrica prácticamente, porque el mismo aire de la calle es el que se puede utilizar, con lo cual son muchas ventajas. Tienen un poquito más de coste de implantación, necesitan más volúmenes en los techos, pero a la larga pues es menos consumo, menos huella de carbono, son bastantes ventajas. En cuanto a este hospital de emergencias que hablaban, el caso de instalaciones hay una peculiaridad. Cuando lo hemos estado mirando para el Río Marañón, para Portugal, esto es un diseño inverso, porque cuando Luis o Pedro hablan de los flujos, piensan lo que hay que hacer. Cuando hay que hacer una obra tan rápida en instalaciones, no pensamos qué queremos hacer. Lo primero es hacer un proceso de compras. Es decir, ¿qué hay en el mercado que puede suministrarme rápido? Y con esto que encuentro en el mercado, ¿cómo soy capaz de dar el servicio que tengo que dar? Con lo cual es bastante curioso. Y uno de los mayores problemas que ha habido, que seguro que nuestras compañeras nos contarán ahora, es todo lo que tiene que ver con gases medicinales. Todos los hospitales estaban ampliando tomas. Encontrar reguladores, pues ha sido muy complicado. Luego hemos estado trabajando también cómo adaptar y proponer edificios que ya tenemos o edificios que hemos construido y a lo mejor no son concesionados, cómo ofrecer soluciones para ellos. En nuestro caso, lo primero que hicimos fue hablar con las gerentes de Parla y de Coslada. En España íbamos por delante y ya estaban en la punta de ataque y nos fueron contando todas sus experiencias, los problemas que habían tenido, las soluciones que habían dado, y esa ayuda nos ha servido, junto con nuestras ideas, para hacer las propuestas en el resto de países. Este proyecto, que al final no se hizo, pero lo trabajaron nuestros compañeros de Perú con las autoridades de Perú y nosotros estuvimos colaborando con ellos. Esto es un complejo hospitalario existente y aquí empieza el proyecto que hicimos de los Panamericanos de Callao. Pues se hizo un trabajo extraordinario para hacer en ese pabellón un mini FEMA. La verdad que en un tiempo récord. Finalmente no se hizo, pero el trabajo fue de la mano de las autoridades sanitarias en Perú y la verdad un proyecto muy bonito. Y luego hemos estado viendo cómo cambiar hospitales existentes. Muy en especial, le hemos estudiado el caso de Tláhuac porque se iba a abrir. ¿Qué pasa y que finalmente va a ser así? Si hubiera que abrir Tláhuac o Quillota, que se estaba también muy avanzada la obra, como un hospital de pandemias. Pues aquí, aunque hay muchas cosas, hay alguna adelantada Luis, solo os quiero comentar y volver a insistir otra vez en el tema de la climatización. La climatización de un hospital no es un sistema de confort solamente, es un sistema de protección del paciente. Si tenemos un enfermo que es inmunodeprimido y está en una sala, no podemos permitir que nada entre en esa sala. Que si se abre una puerta no pueda entrar algo de aire fuera contaminado y le pueda afectar. En cambio, si tenemos una unidad de infecciosos, es todo lo contrario. No podemos permitir que aunque se abra la puerta, el aire salga fuera y lo contamine. Con lo cual es todo un flujo para proteger a los pacientes en este sentido, que cuando se cambia a un hospital de uso es bastante más complicado. Me gustaría terminar con una reflexión. Hemos pasado un momento en el que el mundo entero ha tenido un montón de problemas y muchos problemas nuevos. En SACIR creo que hemos sabido aportar soluciones a esos problemas nuevos. Y para mí ha habido tres ingredientes fundamentales, que uno ha sido la anticipación, otro ha sido el conocimiento y otro ha sido el trabajo en equipo. Sí, señor. Muchísimas gracias, chicos. Damos ahora paso al último bloque. Violeta, Beatriz, por favor.
En este último bloque vamos bajando de detalle y ahora nos vamos a centrar en la operación real de un hospital, de muchos de los que han estado comentando. En concreto estamos hablando del Hospital de Parla. Tenemos aquí con nosotros a Violeta y a Beatriz. Ambas han sido también premiadas en Innovadores Naturales en la categoría de Espíritu de Superación. Violeta Paniagua es gerente de la concesionaria del Hospital de Parla, el Hospital Infanta Cristina, y Beatriz Aranda es la gerente de Servicios Generales del mismo hospital. Ya para acabar, lo que queríamos es saber cómo se vive el día a día dentro, yo creo que uno de los ámbitos que ha sido el ojo del huracán de esta pandemia. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de residencias, estamos hablando de asistencias domiciliarias, que al final han tenido que vivir día a día situaciones más que complicadas. Así que, Beatriz y Violeta, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir. Al final, lo que decía, habéis estado en primera línea de batalla en unas situaciones súper complicadas. Y me gustaría que nos contarais, por favor, cómo habéis llevado desde el punto de vista profesional, y me atrevería también a preguntaros personal, porque entiendo que es muy difícil separar todo lo que habéis vivido en el día a día y decir, oye, me voy a mi casa, cierro y me olvido de todo lo que he pasado en el anterior, y cómo os ha afectado ese día a día y cómo os habéis ido adaptando. Pues yo creo que lo de separar profesional y personal ha sido muy complicado. Se han puesto muchos aspectos personales en el día a día y bueno, pues ha sido exigente, ¿no? A mí me contaba una limpiadora, y sí que me gustaría ser un poquito voz de ellos aquí hoy para todos vosotros, que por ejemplo pues un paciente COVID le pedía, porque ellos son al final los que entran allí, ¿no? Y le pedía que si quería le pagaba un poquito más para que le hiciera compañía, ¿no? Los COVID estaban solos los pacientes COVID, y bueno, pues son testimonios muy, muy duros, ¿no? Lo que han vivido allí. Y por ejemplo los TIGAS pues nos contaban que bueno, en ese momento la Comunidad de Madrid pues empezaba todo a crecer, el COVID a crecer, y nadie quería venir a trabajar a Madrid, era muy complicado, y los valientes que se atrevían, pues por ejemplo pasaba por un TIGA que nos contaba que bueno, no tenía dónde alojarse, venía de fuera, y la familia le había dejado la casita de madera donde tienen las herramientas, se la habían un poco adecuado ahí para vivir, ¿no? Porque no se atrevían a compartir con él en casa. Entonces, bueno, pues sí que ha sido complicado, pero bueno, lo que decían otros compañeros, al final estar unidos. Una crisis como esta saca lo mejor de las personas, y eso sí que me lo llevaré para toda la vida, y también hemos vivido momentos en los que también saca, ¿no? Una crisis tan intensa saca lo peor de las personas, ¿no? Pero en esos momentos creo que hemos sabido, cuando nos llegaban inputs negativos, apartarlos y quedarnos con lo positivo y con el objetivo común, estar unidos y sacar adelante este desafío que nos tenía preparados el 2020, ¿no? Y bueno, pues en verano, por ejemplo, ya a nivel personal, me acuerdo que le decía a mis jefes, a Cándido Caletrio y a Javier Cerezo, que si volviéramos a pasar por este infierno otra vez, yo creo que elegiría a los mismos compañeros, porque los mismos jefes y la misma empresa, porque han demostrado ser profesionales espectaculares. Violeta, ¿y en tu caso? Bueno, a ver, como dice Beatriz, lo primero es agradecer que nos hayáis tenido en cuenta el equipo de hospitales, que yo creo que somos un poco, aunque está aquí Beatriz y yo, pero creo que somos la representación de todo ese equipo de personas que de un modo u otro, a todos los niveles, damos servicio en los hospitales. También tenemos a nuestro hospital de Coslada, con Marta, mi homóloga y compañera. Y bueno, pues más o menos como dice Beatriz, profesionalmente fue un reto porque sabíamos que trabajábamos contrarreloj, que la implicación de nuestro trabajo era principalmente poner todos los recursos que hubiera, materiales y humanos, para ese objetivo común, que era intentar que se salvaran el mayor número posible de vidas, que era poner pues esos recursos, como digo, al servicio del personal sanitario, pero también del personal no sanitario, que es fundamental en un hospital.
Las claves han sido, por supuesto, la comunicación, el trabajo en equipo, por supuesto, y hemos salido reforzados. Y como comentaban nuestros compañeros de construcción, el pensar en el problema de mañana, en anticiparnos, no quedarnos solo con el problema de hoy, la situación de hoy, sino dar un paso más y ir adelantándonos a ese punto, la adaptación de cada equipo. Y bueno, pues esto al final nos ha unido más como equipo. Creo que el esfuerzo y la capacidad de trabajo que se ha mostrado por todos y cada una de las personas que trabajamos en los hospitales, y yo diría que incluso en otros ámbitos del grupo, residencias, en servicios de limpieza y demás, bueno, ha sido un trabajo de excelencia. Y bueno, pues como dice Beatriz, personalmente nos ha afectado. Hay que dar gracias también a nuestras familias, porque muchas de nuestras familias nos han permitido, nos han cuidado cuando volvíamos a casa para que pudiéramos estar al 200% o más en el hospital. Ha habido gente que ha tenido que estar 3 meses sin ver a sus hijos porque los han tenido que llevar fuera o han dejado de ver a sus familiares y a sus padres, para que así poder centrarse y en el trabajo diario del hospital. Y bueno, pues esto al final lo que ha hecho es que hemos puesto cabeza, cuerpo, energía, todo en nuestro trabajo, alma, y por pasión, supuesto nuestra alma, nuestro corazón, porque era la única forma de levantarnos y seguir peleando por ese objetivo común cuando las cosas se complicaban. Oh, qué bonito, poner los pelos de punta, de verdad. Estamos hablando mucho de personas, que por supuesto, pero aprovechando un poco toda la introducción que nos han hecho nuestros compañeros de construcción de todas las medidas, ¿qué tipo de medidas, Violeta, habéis ido implementando en el hospital a lo largo de estos meses para hacer frente, pues, al final, todos estos imprevistos, todos estos cambios que han ido variando día a día? Empiezas tú con la parte operativa de servicios. Pues hemos tenido que ser muy creativos para todas las necesidades, materializarlas, ¿no? Todas las necesidades que surgían o ideas que surgían, poder materializarlas al final, hasta el último momento, que es cuando el TIGA entra en la habitación del paciente COVID, o cuando la limpiadora o el técnico de mantenimiento entran dentro de la zona, digamos, pues hemos tenido que ser bastante creativos, ¿no? Con las plantillas, por ejemplo, pues hemos necesitado de ayuda de recursos humanos, que ha sido vital, administración laboral, relaciones laborales, porque bueno, pues teníamos el problema no solo de que se nos había doblado la actividad asistencial, casi como decían los compañeros, pues de un día para otro o en horas. Había que reforzar toda la plantilla, y era por motivo asistencial y por motivo de que se ponían enfermos, y luego también gente que pues tenía miedo. Entonces, de repente, pensábamos que ya teníamos organizado el día con recursos humanos, pues 7 personas vienen hoy, se incorporan nuevos, y de repente nos llamaban 2 o 3. Mira, que hemos hablado con las familias y no vamos a aceptar el trabajo. Y se nos caía otra vez corriendo. Bueno, pues un poco pensando en nuevas fuentes de reclutamiento para conseguir personal. Luego venían a trabajar y nos duraban un día, porque veían aquello, todos corriendo, cambiando muebles, haciendo una urgencia nueva, que ahora lo contará Violeta mejor, y decían, aquí yo no vuelvo. Entonces, pues sí que hemos tenido que ser muy creativos. Luego, por ejemplo, también un plan de contingencias que hicimos, porque nos dimos cuenta que si nos poníamos todos enfermos íbamos a dejar a la deriva ahí los servicios del hospital, ¿no? Y entonces le dijimos a los encargados que se turnaran, y eso fue matarlos, porque dijeron, ¿cómo que me vaya a mi casa yo y dejo aquí a mi equipo solo, mi equipo de tigas, de limpiadoras, administrativos, todo lo que tenemos allí, ¿no? La cocina de Café Store, muchas personas, ¿no? Decían, no, yo no me voy a ir. Decíamos, ¿cómo que no? A mí eso me llamó mucho la atención. Decía, no, tú te tienes que ir, y al final sí, se fueron, pero bueno, pues obligados. Situaciones muy, muy difíciles, pero que eso, que se ve ahí la calidad humana que tiene la gente nuestra. Y Violeta, en el ámbito de la concesionaria, ¿qué habéis ido implementando? A ver, os pongo un poquito en antecedentes. Una de las labores, entre muchas otras de la sociedad concesionaria, es que somos
por así decirlo, los responsables de todas las inversiones que se realizan en el hospital, todos los proyectos de ampliación, de adaptación, adquisición de mobiliario no clínico. Y bueno, pues como pues marzo y abril, sobre todo marzo, pues fue un reto en ese aspecto. El primer paciente en uno de nuestros hospitales en Madrid, cuando digo uno de los hospitales del grupo, en el de Coslada o en el de Parla, no recuerdo exactamente en cuál de ellos, pero el primer paciente confirmado COVID fue el 5 de marzo. El día 9 ya estábamos pensando en cómo ampliar el hospital, o sea que veíamos que la semana del 9 de marzo la presión asistencial, como han comentado, fue creciendo de forma exponencial y teníamos que plantearnos pues qué ampliaciones llevar a cabo. El hospital de Parla tiene 180 habitaciones de hospitalización, son habitaciones individuales. En menos de una semana, 8 días, llegamos a tener 270 camas. Se multiplicó la capacidad del hospital casi en un 50%. Para eso fue clave, como decían nuestros compañeros de construcción, pues esas instalaciones previas sencillas que se pueden tener y permiten doblar habitaciones. El hospital de Parla tenía una zona de ampliación que se construyó en 2008, pero estaba sin equipar, nunca se había puesto en funcionamiento porque sanitariamente no había sido necesario, y después de 12 años sin utilizar, pues lo que digo, en 10 días se puso en funcionamiento. Esto nos permitió ampliar la zona de hospitalización en 1.200 metros cuadrados. La zona de UCI también se amplió en más de 400 metros cuadrados en el mismo periodo de tiempo. La UCI en Parla tiene habitualmente, digo habitualmente, me refiero hasta 2019. Hasta 2019 tenía 10 puestos de UCI, ahora mismo tenemos 22. Y es más, algún puesto adicional de otras áreas se podría reconvertir como puestos de UCI, como pueden ser algunos puntos en la zona de reanimación o de sala de adaptación del medio. Por ejemplo, nuestros compañeros del Hospital del Noreste, del Hospital de Coslada, tuvieron que adaptar los quirófanos como puestos de UCI. Luego, además, la zona de urgencias, como han comentado, está generalmente dividida en urgencias de adultos, urgencias pediátricas. Todo se convirtió en urgencias COVID. Para ello fue necesario adaptar una nueva zona de urgencias, porque al final pues los pacientes, las personas se siguen poniendo malas incluso de otras enfermedades que no fueran COVID. Para ello se adaptó la zona de rehabilitación, se creó una nueva observación de urgencias en el gimnasio de rehabilitación y se crearon nuevos circuitos, pues todas las zonas de tratamiento, de consultas de rehabilitación se fueron adaptando, pues salas de triaje, sala de curas, de yesos, otros boxes. Y bueno, pues por ejemplo en el de Coslada incluso tuvieron que habilitar para los pacientes menos graves la zona de la galería principal. Al final lo que se convirtió es que nuestros hospitales, que habitualmente tienen 8 o 10 habitaciones de aislados, se convirtieron prácticamente en hospitales COVID, a excepción de siempre una zona de hospitalización para maternidad, pediatría y los pacientes no COVID. Y bueno, pues hemos tenido que adaptar circuitos y a día de hoy seguimos trabajando así. Os he traído algunas fotos. En aquellos momentos no había mucho tiempo para hacer fotos, así que son poquitas, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues esta fue la llegada de camas al hospital. Pues llegó un momento en que es que no había espacio ni en los almacenes, así que en el hall principal del hospital se tuvieron que dejar, según llegaban camas, ir preparándolas para que nuestro personal de servicios también las vistiera, las limpiara y estuvieran listas ya a disposición. Tenemos aquí pues las zonas de urgencias, el gimnasio de urgencias, el gimnasio de rehabilitación que se adaptó como observación de urgencias, se crearon 15 puestos. Y luego por ejemplo, estas fotos son de nuestros compañeros del Hospital de Coslada, que también tuvieron que adaptarla, hicieron lo mismo en la zona de rehabilitación. Y en la zona de la galería principal, pues veis, hay que reconocer que aquí pues se puede apreciar el ingenio de nuestro personal de mantenimiento, de nuestros proveedores, de incluso gente de la concesionaria. Ahí hasta los percheros se tuvieron... Percheros, ¿no? Los percheros fueron portasueros. O sea, ha sido adaptación e innovación de guerrilla. Y
Y bueno, creo que esto es una foto más, esto es el servicio de diálisis, porque bueno, pues hay que seguir manteniendo esa separación entre pacientes COVID y no COVID, y ante, bueno, pues con los recursos que había en ese momento, pues como hemos dicho, adaptaciones de guerrilla, teníamos que crear controles de enfermería en puntos diferentes donde no había nada, y pues adáptales el control pues con sus tomas de datos y demás. Hacíamos lo que mantenimiento podía, y hay que reconocer que su ingenio hay que reconocérselo, ha sido importante en nuestra parte. Y bueno, pues nada, hemos adaptado otros espacios, pero como mucha gente, pues tema de mamparas y demás, y el espacio para los EPIs, porque bueno, pues inicialmente llegó un momento en que los EPIs, sobre todo el personal sanitario, vimos que iban utilizándolos y que necesitaban espacios para tenerlos ordenados y demás, y también para luego nuestro personal, pues para que ahora esté a disposición y demás. Habéis comentado mucho el trabajo en equipo, la relación con otras personas dentro de lo que es el propio SACIR, pero entiendo que en un hospital hay infinidad de funciones técnicas, médicas, administrativas, de gestión, y muchísimas compañías además fuera de lo que es un SACIR. Ese trabajo en equipo tan intenso y esa coordinación con todas las personas, lo que habéis dicho antes, vosotros representáis a cientos de personas que trabajan en el hospital, ha sido de forma tan intensa, es decir, todas las compañías, independientemente de los ámbitos, han sido tan colaboradoras y tan... Sí. Por eso te decía que sorprende, ¿no? Cuando dicen que estamos acostumbrados a oír lo de que no, cuando hay cambios hay resistencias. Bueno, aquí no había resistencias, vamos, es lo que yo he vivido, ¿no? Aquí todos estábamos a un objetivo tan bonito como que el paciente saliera y se pudiera ir con su familia, y un objetivo tan bonito como dice SACIR Facilities, ¿no? Facilitar el trabajo al personal sanitario. Yo creo que todos estábamos a una, ¿no? Ha sido muy importante la comunicación ágil y efectiva. Hemos estado todos casi 24 horas muchas veces. Por ejemplo, bueno, por poner realidad, ¿no? En este momento, pues yo recuerdo que el mortuorio, por ejemplo, es un servicio, es una ubicación que gestiona siempre el servicio de TIGAS, y bueno, no pensábamos que íbamos a tener que controlarlo a nuestro nivel, ¿no? El director de producción, en este caso, tenía que estar pendiente porque se saturaba, ¿no? Y si se saturaba, había que activar un protocolo con la UME, y la saturación de un mortuorio puede ser a cualquier hora, puede ser en la madrugada. Entonces sí que hemos estado todos muy pendientes, y eso, 24 horas, ¿no? Y luego, pues la gran suerte de pertenecer a una empresa grande y potente, donde hay departamentos muy especializados que nos han ayudado. Si es muy importante el trabajo de una limpiadora en un quirófano o en una habitación COVID, en este caso, el trabajo de bambalinas, ¿no? Que digo yo, que es de todos los departamentos, de todas las empresas, ha sido vital, porque no nos sentíamos solos, nos sentíamos apoyados. Y en cuanto yo recuerdo algún email de poner socorro, de broma, ¿no? Socorro, para que sí, y enseguida estaban ahí con nosotros. Pues eso, Cafestores, Valoriza Medio Ambiente, pues todos ahí a una, y ha sido increíble. Y ya para acabar, una pregunta relacionada con innovación. Al final, el Hospital de Parla yo creo que es bastante proclive a utilizar soluciones innovadoras, y vosotras mismas en vuestro discurso lo habéis hecho y habéis hablado de creatividad, de innovación. Justo en los premios que entregamos la semana pasada, en la categoría de talento innovador, premiamos a un equipo formado por Andrés Nassarri y Juan Diego Berjón, de Medio Ambiente, con un piloto que acaban de terminar en vuestro hospital, en Parla, relacionado con la Smart Bio Waste. Smart Bio Waste, iba a decir yo por la inertización. Se lo sabe Violeta. De residuos biosanitarios. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un proyecto de innovación, el que comentaba antes Pedro de las Gafas en el Gregorio Marañón, puede ayudar, en vuestro caso, a mejorar la calidad del servicio que prestamos en un hospital. ¿Cómo veis los proyectos, o en tu caso, Violeta, que has estado más de la mano, cómo veis la innovación aportando formas diferentes de hacer las cosas para al final ser más eficientes y ser mejores dentro de un hospital? Bueno, yo creo que lo primero, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con la administración lo valora enormemente.
porque para ellos saben que tienen a su servicio, nosotros que estamos con ellos, tienen a su servicio pues un grupo que a diferentes niveles en cada una de nuestras divisiones nos estamos implicando por ser proactivos y bueno, pues adaptarnos, optimizar continuamente, pero recursos, procesos, pero me refiero a todos los niveles. Algunos proyectos que ahora tenemos en marcha, se está estudiando pues algunos proyectos, hablo concretamente del Hospital de Parla, para que el hospital sea autosuficiente, aunque sea parcialmente, en cuanto a energía. Se están estudiando también proyectos, bueno, pues cargadores eléctricos para coches, que ya cada vez surge más la demanda, control de accesos mediante reconocimiento facial, pero incluso ya pues es un proyecto que estaba a finales de 2019, lo teníamos casi cerrado y cuando nos dimos cuenta tuvimos que cambiar el tema de la huella, pues a que haya reconocimiento facial, pero ya incluyendo la mascarilla, si hay careta facial y demás. Y bueno, pues yo creo que la Administración, toda esa proactividad por innovar, la agradece enormemente. Pero yo no diría solamente, pues a lo mejor proyectos así que tecnológicamente son más llamativos, sino también incluso en la parte de servicios, en cómo optimizar el proceso, en los recursos, mejorar los tiempos de trabajo, es algo que se valora porque al final no salimos nosotros solo como beneficiados, sino también sale beneficiada, por supuesto, la Administración, pero la sociedad. Lo que se mejora es el conjunto de todos nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante. El proyecto en concreto de Smart Biowaste que comentabas, por poner un poco en antecedentes a quien no lo conozca, es un proyecto... Perdona, que a lo mejor debería haber empezado al principio explicándolo. Es un proyecto que bueno, pues ha tardado bastante tiempo en salir porque se requería muchas autorizaciones y consiste principalmente en los residuos biosanitarios, transformarlos en asimilables a urbanos, pero en el propio hospital, ahorrando todo lo que es el proceso de traslado y tratamiento fuera del hospital, lo cual mejora la seguridad del personal que trata los residuos, disminuyes volúmenes, disminuyes pues medios de transporte y bueno, pues creo que es un proyecto muy interesante que además pues con el problema que hemos tenido de residuos, que aunque no lo hemos mencionado, pero es que en los momentos más grandes de la pandemia hemos llegado a multiplicar los residuos habituales del hospital en un 300%, o sea, es que ha sido algo tremendo. Entonces, aparte, los residuos que más se han incrementado han sido los biosanitarios, porque ante la duda todo se ha convertido en biosanitario. Hemos pasado de producir a veces 2.000 kilos en un mes habitual a 20.000, ahora la media está, pues eso, más de 10.000 y de 15.000. Entonces, todo es biosanitario y yo creo que ese proyecto en concreto ha sido muy interesante. La Administración lo ha valorado mucho y yo creo que además tenemos que ir de la mano con ellos porque ven que es una forma de conseguir un win-win, que ambas partes podemos implementarlo, probarlo en hospitales y a futuro pues extrapolarlo a otros espacios. Y bueno, pues también la Administración, en nuestro caso, que es con quien trabajamos allí en el Hospital de Parla, en concreto es nuestro cliente, la Comunidad de Madrid, saben y yo creo que agradecen que este tipo de proyectos solo es posible si tenemos un grupo tan variado y tan diverso y tan proactivo como es el nuestro. Perfecto. Pues Violeta, Beatriz, muchísimas gracias. Un aplauso para ellas, por favor. Nos da tiempito a una ronda de preguntas. Yo no sé si aquí los que estáis físicamente en Condesa queréis preguntar alguna cosa. ¿Os colamos? Me cuelo un momento por aquí para las del chat, ¿eh? No, pero hazlas tú. Ah, vale, las hago yo directamente. Vale, bueno, si queréis empezamos primero aquí, ahora hago las del chat. ¿Alguien alguna pregunta? O empezamos las del chat directamente, ¿no? Perfecto. Vale, la primera. ¿El Hospital Isabel Zendal se puede ampliar para construir UCIs u otras capacidades que se consideren necesarias a corto o medio plazo? Bueno, tú tienes micro, ¿eh, Pedro? O sea, el hospital, tal y como está diseñado, no tiene ampliación ni en altura ni en anchura, porque ha consumido la parcela en anchura y en altura la estructura metálica estaba diseñada para la capacidad de carga que se ha construido y no tiene ampliación en altura. ¿Se puede construir más UCIs? Sí.
decir, como el hospital es completamente modular, es un hospital donde son núcleos de 8 camas repetidos tanto en un sentido como en el otro, el hospital, zonas de camas se pueden eliminar y crear UCIs. Las instalaciones no están instaladas nada más que las UCIs actuales, pero el hacer más instalaciones para unas nuevas UCIs es poner cerramientos, que eso es una cosa fácil, y es poner más gases y más tomas eléctricas, que sí tiene sobrepotencia tanto en un sentido como en el otro. Es decir, ¿en un plazo breve se puede hacer más UCIs? Sí. Voy a hacer yo la pregunta graciosa del día, que no nos oyen porque esto es interno. Camas, no sé, médicos, a lo mejor no es tan fácil el ampliar, pero bueno, veremos. Vale. Siguiente pregunta, también para los compañeros de construcción. Las instalaciones de Zendal están diseñadas y dimensionadas para situaciones de pandemia. ¿Serán eficientes y razonables cuando se utilice en situación normal, sin pandemias? Las instalaciones, como he comentado antes, es 100% de renovación de aire y 14 renovaciones hora. Yo creo que hay pocos hospitales, y en esto Esteban probablemente sepa más que yo, hay pocos hospitales que lleguen a ese nivel. Siguiente pregunta para Violeta y Beatriz. ¿Podéis destacar una lección aprendida positiva ejecutada a repetir si se produjera la situación y otra no tan positiva, que haya quedado claro que hay que mejorar en el futuro hospitalario? ¿Qué nos espera? Bueno, ¿me permites? Lecciones aprendidas positivas, muchísimas. Yo creo que lo que ha destacado Beatriz de la importancia del trabajo en equipo, y diría que tenemos el mejor equipo de hospitales, me atrevería a decir, que volveríamos a repetir con él. Trabajo en equipo, comunicación, y ha sido clave el adelantarnos a mañana, en empezar a pensar lo que hemos dicho, en el problema de mañana. Eso yo creo que es la lección aprendida, además de, como hemos dicho, tener la capacidad de hablar con otros departamentos del grupo que nos permiten adelantarnos a cómo está ocurriendo los procesos en otros aspectos. Creo que negativas hay poco. Si en algún momento tenemos que aprender a tener en cuenta que en el hospital es fundamental el trabajo sanitario, pero también el no sanitario. No somos compañeros de la parte sanitaria, somos necesarios en el hospital, y esa comunicación tenemos que estar integrados en ella. No tenemos que sentirnos alguien que da un servicio en un proveedor externo que da un servicio, no. Somos parte del hospital y es fundamental esa parte de la comunicación. Vale. Y esta yo creo que es un poco para todos, que si os parece podemos utilizar a modo de conclusión. Si tuvierais que elegir un único momento, ¿con cuál os quedaríais? Yo creo que un poco para cada uno. ¿Un único momento? Yo el inicio de la pandemia, donde todo el mundo no fue egoísta, se puso a disposición para hacer lo que nos pedían en aquel momento y se consiguió. O sea, yo creo que el primer momento fue el más duro. El más duro, no sabíamos lo que había. El incremento de pacientes diarios era, no sé, vosotros tendréis datos más fiables, pero seguramente de 200-300% cada día más. Y la gente dejó de pensar en el ego personal y se volcó a hacer lo que se les pidió. Mejor momento, totalmente. Es igual que él. Lo mismo, sí. Cuando uno abandona, tiene una actitud vital, que es lo que nos pasó a nosotros, una actitud positiva, y preguntas todo el tiempo, ¿y por qué no? Claro que sí, vamos a poder con esto. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, llegamos aquí, dar las gracias a nuestros 6 compañeros que han compartido con nosotros sus experiencias. A mí me han parecido la verdad que súper interesantes. Espero que os haya resultado, como siempre, interesante, inspirador. Yo creo que hoy nos tenemos que sentir todavía más orgullosos de formar parte de una empresa como esta, porque al final lo que ponemos de manifiesto es que, efectivamente, como decía Miguel al principio, lo del juntos somos más fuertes y juntos reinventamos ACIR. Yo creo que con ejemplos como este se pone de manifiesto que de verdad lo hacemos, no es un eslogan que queda bonito, sino que lo hemos estado viendo en el día a día.
y es totalmente evidente, con lo cual yo por mi parte me voy de verdad encantada de trabajar en una empresa como esta, porque al final se ve efectivamente la calidad humana y el esfuerzo y el espíritu de superación que tenemos todos los que trabajamos aquí. Por mi parte, desde los equipos de innovación, no solamente desde corporación, el que represento, sino de todas las áreas de negocio, desearos a todos una feliz Navidad y unas felices fiestas, aunque este año vayan a ser un poco diferentes, por no decir, bueno, raras. Muchos de vosotros, o incluso me incluyo, seguramente no podremos pasarlo con la familia, pero bueno, gracias a la tecnología estaremos un poquito más cerca. Aprovechemos estos días para descansar, que en enero nos viene un año que todavía van a haber mil curvas, con lo cual tenemos que estar preparados para hacer frente a estos retos. Y por nuestra parte, os esperamos de nuevo a finales de enero con una empresa, esta sí que va a ser innovadora de verdad, y me atrevería a decir, no voy a decir qué empresa es, por supuesto, pero me atrevería a decir que nos ha cambiado a todos un poquito la vida. Así que el último viernes de enero os esperamos aquí de nuevo. Así que muchísimas gracias a todos.